Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 27 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio, lo que volvemos al aire, ya regresamos al aire, pues le damos continuidad a las tesis. Ahora nos vamos a la materia fiscal ya para cerrar el programa, y esta la emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada el 10 de julio, y en su caso versa sobre la materia de ley de impuestos sobre la renta. Es la clave 9-CASR-1NE-6. Tesis de detalle 47949. Y el rubro dice: reembolso de gastos por viáticos. No constituyen ingresos grabados tratándose de contribuyentes sujetos al régimen de sueldos y salarios y asimilados para efectos de ISR si se acredita su procedencia con la documentación soporte. El artículo 93, fracción 17 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que los viáticos no generan un impuesto cuando sean efectivamente erogados en servicio del empleador. Esto es, cuando el empleador y el prestador de servicio acuerdan que el primero los pagará en razón de los gastos que se eroguen en su desarrollo. Asimismo, si el contribuyente revisado tributa bajo el régimen de sueldos, salarios o asimilados y aduce que la autoridad indebidamente considera los reembolsos como ingresos y para desvirtuarlos acredita su procedencia con documentación soporte que justifique transporte, comidas, boletos de avión, hospedaje, entre otros, en consecuencia es ilegal que la resolución impugnada que determina que los reembolsos por viáticos constituyen ingresos grabados, por tanto procede a quitar su nulidad toda vez que se encuentran exentos del pago de ISR al haberse juntado la documentación que soporta la erogación por parte del prestador del servicio y el reembolso a través de depósitos de su empleador. Ok. ¿Cuál es el tema? Mando a mi empleado o algún subordinado en algún criterio de régimen de sueldos, salarios y asimilados, y ojo, no solo adscribe para ese régimen, pero en esta tesis así fue. Mando a mi empleado a un viaje para hacer determinado acto y entonces le asigno recursos, ya sean previos o posteriores, para subsanar esos gastos que son en mi nombre como patrón. Y entonces mandé a mi empleado a la ciudad de Chihuahua a revisar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa autos de un asunto y a meter documentales y a platicar con los funcionarios competentes en ese procedimiento. Y entonces para ello pues le pagué el transporte, le pagué los alimentos, le pagué el hospedaje si tuvo lugar el hospedaje y los demás gastos que sean competentes a un viaje de trabajo. Si se fue al viñedo X, pues no necesariamente hay un trabajo ahí a desarrollar y ese gasto no compete, ¿verdad? Si fue al antro en la noche, pues ese gasto no compete. Si, no sé, se fue no sé si hay algún centro de recreación tipo Wet n Wild o Disneylandia o algo así en esa ciudad, pues también, ¿no? O sea, hay gastos lógicos en el proceso del trabajo. El transporte para llegar a esa ciudad, el transporte dentro de la ciudad, el hospedaje, el alimento y los gastos correspondientes. Quizá lo mando con los documentos, le digo, tienes que ir a una copiadora ya y pues pagas las copias, ¿no? Quizá tienes que ir a un cibercafé e imprimir allá, quizá tienes que pagar por un servicio de internet y pues te lo cubro, ¿no? O sea, los gastos que tuvo que ejercer para poder hacer esa función a la que lo mandé. Lo que está diciendo el tribunal aquí es, esos ingresos no pueden ser considerados como ingreso gravable. O sea, ese empleado recibe su sueldo de manera ordinaria. Y pues quizá en todo caso podamos evaluar si en el contrato laboral hay un planteamiento de viáticos o es un ingreso variable que pueda recibir primas por esos viajes. En mi opinión, lo que debe de señalarse es que los ingresos extraordinarios que pueda recibir por viajes, pues no son premios sino compensaciones, porque el empleado no va a estar sujeto a 8 horas, por ejemplo, jornada laboral normal, a mi servicio, sino va a estar un excedente de horas que incluso quizá también tenga que estar trabajando, y tampoco son horas extras de manera per se, sino son concatenadas propiamente ese viaje. Por ejemplo, si la ley laboral contempla para efectos de protección de la salud el trayecto de la casa al lugar de trabajo del trabajador, si le pasa algo tengo que cubrirlo, y en materia de seguridad social la parte de IMSS correspondiente cubre, y se considera accidente de trabajo si llegara a pasar un incidente, pues creo que por lógica el transporte
no porque haya accidentes, sino el tiempo que se va en el transporte, hay una sujeción a mi tiempo como patrón. Y entonces, si bien no son horas extras, pues quizás sí de mérito a que le dé un dinero extraordinario por irse a esa función aparte de su salario diario, ¿no? Ese dinero, en mi opinión, no debería ser gravable, ya está contemplado entre los criterios del viático. Como abogado, si me mandan a otra ciudad dentro de los planteamientos documentados que cotizo como viáticos, le pongo una prima de horas muertas. Esa sería la equiparación y habría que sujetar que no está siendo cuestionada en esta tesis si eso también incluiría el concepto o esa parte sería gravable. Pero las sujeciones de viáticos bien narradas, un CFDI bien estructurado o gastos con tarjeta de la empresa sustentados en CFDIs o gastos con dinero del empleado o con un previo depositado al empleado, pero con tarjeta del empleado, pero son respaldados con CFDIs a nombre de la empresa y luego neteado el monto y devuelto el sobrante o compensado lo faltante, deberá de sostener la posición de que no son ingresos gravables, ¿no? Bueno, otra tesis, materia fiscal. Poder Judicial Federal, tesis con registro digital 2031008, jurisprudencia de la primera sala. Impuesto al valor agregado, actos o actividades que no son objeto de ese impuesto no pueden formar parte de la mecánica de su acreditamiento. Hechos. La ley del IVA establece que deben pagar ese impuesto las personas que realicen en territorio nacional alguno de los actos o actividades del artículo primero de la propia ley. En general, el IVA es una contribución que grava los actos en cada fase de la cadena productiva hasta llegar al consumidor final. Perdón, el impuesto se va trasladando cada paso de la cadena productiva para que lo pague el consumidor final. Por ejemplo, el minero cobra IVA más el costo del mineral que haya vendido a la fábrica que va a producir con ese mineral y luego produce esta fábrica y el producto producido le pone un IVA que va a lograr la acreditación de lo que pagó al minero contra lo que paga ahora presuntamente con un valor agregado, de lo que recibe ahora, perdón, con la tienda grande o el distribuidor grande que compró su producto y el distribuidor grande para acomodarlo con el distribuidor pequeño y el distribuidor pequeño lo vende al consumidor final, ¿no? Y entonces el consumidor final ya no acredita nada, o sea, paga el IVA y punto. Es el último que lo paga con toda la agregación que corresponde. Es lo que está diciendo hasta aquí el tribunal. Se denomina impuesto acreditable el que es pagado al proveedor dentro de la cadena productiva y por acreditar el que habrá de pagarse posteriormente al proveedor. A esas acreditaciones se le conoce como mecánica de acreditamiento. Esa mecánica permite que el impuesto que se va pagando en cada paso no lo asume el proveedor, sino que se traslada hasta el consumidor final. Que curiosamente esto es la tesis en materia de economía que señala la exuberante virtud de que un IVA homologado a una sola tasa en todos los bienes que se venden en este país provocaría una exaltación de la recaudación y una anulación de la economía informal. Pero los legisladores no entienden eso, están muy ocupados viajando en viajes caros y comprando casas caras, entonces no tienen tiempo de ver estas cosas. Y los estatales pues también hacen lo mismo, entonces tampoco tienen tiempo de ver estas cosas. Bueno, el punto es que la ley, perdón, que la jurisprudencia que está determinando aquí hace un respaldo dentro de su argumentación jurídica sustancial para sostener cómo funciona ese acreditamiento. Nadie en la cadena productiva paga el IVA en términos reales. Lo pagas, pero luego lo acreditas y neteas. Entonces, en esa lógica, quien verdaderamente lo termina pagando es quien no puede acreditar lo que es el consumidor final. A partir de 2022 se modificó la ley del IVA para definir qué debe entenderse por actos o actividades no objeto de impuesto, dentro de las que incluyó las actividades que realizan en el extranjero y aquellas a las previstas en el artículo primero de la misma ley, además de precisar que dichas actividades no son susceptibles de acceder a la mecánica de acreditamiento del tributo. Por ejemplo, yo si me voy a un viaje a Estados Unidos y pongo viáticos, pues no me van a cobrar IVA, me cobrarán sales tax, pero para los efectos para mí son parte del precio absoluto. Entonces no hay un IVA. La empresa, si yo mando al empleado dentro de México y en todo acto de hotel, avión, etcétera, le cobran IVA, ese IVA lo voy a acreditar. En la parte estadounidense, esos gastos no traen IVA. Y entonces hay una parte no objeto del impuesto. También, si yo cobro servicios otorgados en México a un extranjero, pues le cobro IVA, pero no hay una sujeción
expresa de ese dinero de una carga fiscal. No, para cuando se ofrece en México, sí. Cuando se ofrece en el extranjero, cuando mi servicio lo ofrezco en el extranjero, por ejemplo, yo como asesor mexicano para un emprendedor le puedo generar una factura sin IVA porque mi servicio lo estoy exportando y entonces no tiene una sujeción de IVA, ¿no? Pero entonces, bueno, básicamente lo que está señalando aquí la Corte que se finca ese criterio de objetos no sujetos del impuesto. Ese cambio evita que se altere la secuencia de acreditamientos y traslado mediante actividades de las que no se paga el impuesto. En el caso tenemos que una empresa dedicada al abastecimiento de materias primas, partes, componentes y empaques para maquiladoras promovió un juicio de amparo en el que reclamó que ese cambio de la ley que le impide incorporar la secuencia de acreditamientos, actos y actividades desarrolladas fuera del país o distintas al catálogo de supuestos que causan el impuesto conforme al primero del IVA. La empresa argumenta que esa modificación afecta a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria porque desde su óptica impide acreditar de actos o actividades que a pesar de realizarlas fuera del país son parte de su cadena productiva. El juez de distrito sobreseyó en el juicio al considerar que la empresa no demostró la aplicación de las normas reclamadas, decisión que fue recurrida a través de un recurso de revisión, y el tribunal colegiado revocó el sobreseimiento decretado y remitió a la Corte para que resolviera el problema constitucional planteado. A ver, aquí está interesante cómo llegó a la Corte. Primero, la ley de IVA tiene esa lógica. Durante toda la cadena productiva en México se van acreditando los pagos de IVA para que entre los agentes económicos no paguen y lo pague el consumidor final. Pero cuando hay relación con extranjeros, por ejemplo, una maquiladora que va a terminar exportando, puede haber la sujeción de que ese suministrador exporte el bien, aunque incluso lo entregue en México bajo el criterio de pedimentos virtuales y no cobre IVA en el extranjero. Y entonces planteé que esta sujeción de no objeto del impuesto que se aplicó en el 2022 para una claridad del sistema de IVA por acreditamientos en materia correspondiente para el SAT, le es en su noción de esta empresa inconstitucional. Y entonces el juez de distrito le dijo, no tiene ni caso lo que estás discutiendo, o no le entendió, y le sobreseyó el juicio, le dijo, no vale tu juicio. Dame un segundo, Arturo. De ahí se fue a un recurso de revisión y el tribunal colegiado dijo, no le entiendo, y entonces lo mandó a la Corte. Y el criterio jurídico dijo, el hecho de que los actos que no son objeto del impuesto sobre valor agregado queden fuera de la mecánica de acreditamiento es acorde al principio de equidad tributaria, que los contribuyentes que realizan enajenaciones en territorio nacional y aquellos que lo hacen al extranjero no se encuentran en circunstancias similares para el acreditamiento. A su vez, se respeta el principio de proporcionalidad por la que las personas que realizan actividades no gravadas del IVA no están obligadas a entregar el tributo, por lo que tampoco pueden acreditar cantidad alguna ante el fisco. Los actos o actividades no objeto del impuesto, entre otras por realizarse en el extranjero, no causan ese impuesto, por lo que no pueden incluirse en la mecánica de acreditamiento. La exclusión es acorde al principio de equidad tributaria, que consiste en las disposiciones tributarias con el objetivo de tratar iguales a quienes se encuentren en situaciones idénticas y desiguales al respecto. En ese sentido, la enajenación de bienes del territorio nacional constituye una actividad gravada para efectos de IVA, por lo que sí causa el impuesto y los contribuyentes tienen derecho a acreditarlo, mientras que los que se realizan en el extranjero no están sujetos al pago y los contribuyentes no sujetos al IVA ni tienen derecho de acreditamiento. Entonces se respeta el derecho de proporcionalidad tributaria consistente en gravar a quien le corresponda según cada persona y su actividad. En ese sentido, los contribuyentes que realizan actividades no gravadas por el IVA no están obligados a enterar el impuesto a esas operaciones, por lo que en congruencia con el principio de continuidad de cadena productiva y la propia mecánica del impuesto no pueden beneficiarse del acreditamiento, sino que deben considerarse como consumidores finales. Lo contrario implicaría un enriquecimiento a favor de un contribuyente ajeno al proceso. Es un tema delicado, pero que pues va en consonancia, como se ha venido manejando desde hace varios años, las posiciones del impuesto correspondiente en México, sobre todo con el manejo de maquiladoras. En fin, se nos acabó el programa. Muchas gracias por su atención. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Pásala excelente. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.